Saludos mis queridos hermanos, mis hermanas, asiduos seguidores de Vida TV a través de esta plata o de estas plataformas. Me siento sumamente feliz, gozoso de poder tener este tiempo de encuentro en el que podemos compartir ricas bendiciones de las que Dios nos provee. De eso que en términos de provisión de un mensaje o de una conversación se convierte en aspectos de edificación para todos nosotros. Así que gracias por este tiempo que usted tiene para prestar la debida atención a lo que Dios tiene que canalizar en este momento a través de nuestra sencilla participación. El Señor bendiga sus corazones, tanto el suyo como el mío. Que tengamos una mente abierta para compartir este cargamento de ricas bendiciones. Hoy creo que lo anunciamos la vez anterior, pero tengo un título para nuestra conversación que tiene que ver con por qué la iglesia se congrega, por qué nos congregamos. Yo creo que esto puede dar algo de respuesta a lo que está sucediendo en este momento en el Medio Oriente y específicamente la situación adversa que está pasando Israel con el ataque o la guerra declarada de estos grupos de Hamas, y también se le suma este grupo que está en la parte del norte, que es Hezbollah, y otras corrientes que por tiempo se han dedicado a desestabilizar o intentar desestabilizar el gobierno israelí. Estoy en deuda con usted. Desde este momento me comprometo a hacer un comentario acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente. Si usted puede tener una información de orden político, económico, hasta jurídico, social, bueno, las redes están en este momento saturadas de esta información. Muy difícil, muy lamentable, pero nosotros en Vida TV seguimos tocando aspectos que tienen que ver con la posición que en este momento la iglesia debe asumir. Entre otras, el orar, el interceder, el clamar, el pararse en la brecha y declarar, en fin, todo a favor de un pueblo que está bajo promesa, que es el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, cuando está bajo promesa, que nosotros lo sabemos debido a los múltiples pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel, hechos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Salomón. Son pactos que van a tener su efectividad de cumplimiento en este tiempo, en los tiempos finales. Ahí es donde nosotros debemos saber armonizar todos aquellos pactos con lo que está pasando hoy. ¿Y cuál es el papel fundamental o el rol protagónico que debe jugar la iglesia en medio de todas estas cosas? Pero volvamos a la parte inicial propuesta, que tiene que ver por qué nos congregamos. Hay un solo versículo que a mí me gusta utilizar mucho cuando estoy tocando este punto. Y lo encuentro en Primera de Corintios en el capítulo 14 y en el verso 26, que comparto con usted de inmediato. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La iglesia se reúne por muchas cosas, pero aquí está tocando la dinámica que debemos atender en cada congregación. ¿Tiene algunos salmos? Obviamente se está refiriendo a la adoración, a las personas que tienen unas habilidades, unos talentos musicales, oído rítmico y melódico y armónico,
para entonar alabanza. Es un ministerio precioso que está ligado, por cierto, a lo profético. Está también la parte de la doctrina y luego dice, ¿tienen lengua? Eso casi nadie lo quiere tocar. Este es un punto muy álgido dentro de las congregaciones, pero que hoy tampoco nosotros vamos a tocar en este subprograma de Vida TV, Proyecto Real. También tenemos otra pregunta que hace aquí el apóstol Pablo cuando escribe a los de Corintios. ¿Tienen revelación? ¿Tienen interpretación? Hágase todo para edificación. El objetivo de cada vez que nos reunimos como iglesia, nos congregamos como iglesia, es para que podamos ser edificados. Necesitamos ser edificados, pero es obvio que cada una de estas partes debe ser atendida. No nos podemos congregar para atender una sola cosa. No, vamos a reunirnos para cantar y adorar. No, aquí en la Biblia está claro de todas las cosas que hay que atender, porque cuando las atendemos, entonces conseguimos el objetivo que es la edificación. Y si en este momento necesitamos ser edificados, obviamente que no pueden escapar los acontecimientos que nos rodean o que inciden en nuestro ser de manera directa, como es el caso de lo que está pasando en el Medio Oriente y específicamente con el pueblo de Israel. Entonces, pero para este punto, nosotros vamos a tener que tocar lo doctrinario o la revelación o la interpretación. A mí cuando alguien me habla de doctrina, que yo estoy pendiente, hermano, porque necesitamos ser doctrinados. Por eso nos congregamos. Necesitamos que haya revelación. Por eso nos congregamos. Necesitamos que haya interpretación. Por eso nos congregamos. Porque cuando atendemos esto, además de la adoración, además de estos aspectos de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, todo coadyuva para nuestra edificación. Ahora bien, en este sentido, para ser más específicos del por qué nos congregamos, que si ya sabemos que tiene que ver con nuestra edificación, entonces tenemos que escoger pasajes específicos que hablen de eso, alrededor de por qué nos congregamos y atendiendo la parte que tiene que ver con nuestra edificación. En tal sentido, voy a sugerirle que tome en este momento y me acompañe al capítulo 1 de Efesios. Es una carta circular, por cierto, ah, muy comentada, esta carta circular, esta epístola del apóstol Pablo, que sin duda alguna, eh, allí está Pablo, que si no la escribió Pablo en su momento, eh, eso hay que estudiarlo, pero salió del corazón de Pablo, porque Dios se lo reveló. Pero este es una discusión que podríamos trasladarlo a otro momento, porque se ha dicho que desde la cárcel Pablo escribió a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. 4 cartas mientras él estaba tras la reja. Pero la de los Efesios, que tiene unas particularidades que debemos entender. Por ejemplo, eh, tiene 70 palabras que Pablo no utilizaba en ninguna de sus otras misivas. Muchos aspectos que tendríamos que tocar, pero de hecho, de Pablo es el contenido. El contenido es de Pablo. Solo que entendemos ahora que Pablo enseñó más que lo que escribió. Repito, enseñó más de lo que escribió. No le dio chance a escribir todo lo que él entendía y recibía de parte del Señor. Solo, y fíjense que todavía así, él representa casi que el 50% del contenido del Nuevo Testamento. Ahora bien, para ser más puntual, voy a compartir con ustedes lo que dice precisamente Efesios en su capítulo 1 para dar respuesta a la razón por la que nosotros necesitamos congregarnos cada vez.
más. ¿Y qué es lo que necesitamos al congregarnos para que esto coadyuve a que eh, tienda a beneficiarnos en términos de ser edificados? Y obviamente tenemos que tocar lo relativo al entendimiento que debemos tener cuando nosotros nos congregamos, de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia. Y Dios se lo dio a saber a la iglesia en Efesios y todas las iglesias que estaban establecidas en la región, porque como decíamos al principio, se trata de Efesios de una carta circular en la que debía ser leída en todas las iglesias. Y dice en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí terminamos con los versículos que van del 3 al 14. Ahora, esto tiene un centro, un punto central. El punto central lo representan los versículos 9 y 10. ¿Por qué? Porque aquí está hablando el apóstol Pablo de un misterio. Está hablando de un misterio. Un misterio que le es dado a entender a la iglesia. La iglesia necesitaba entender de este misterio. ¿Cuál misterio? ¿Cuál misterio? Lo repito para que usted se ubique conmigo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio? Conocer la voluntad de Dios. Bueno, usted me dirá a mí, bueno, es que eso es lo que precisamente hacemos cuando vamos a la Biblia. No, yo estoy tocando aquí que cuando Pablo está escribiendo a los de Éfeso, o por lo menos la enseñanza que dio y se recogió y fue escrita de los Efesios para como una carta circular a todas las iglesias de la región, les estaba diciendo que había un misterio y el misterio tenía que ver con conocer su voluntad. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo dice en el versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo que de acuerdo a, a su sabiduría, la sabiduría eterna de Dios, a su beneplácito, a sus cálculos, él planificó revelar
dar a conocer, visionar, inspirar para que se escribiera, para que la iglesia entendiera que Dios había planificado reunir todas las cosas en Cristo Jesús en este tiempo final que estaba iniciando la iglesia, que son los últimos tiempos. Les decimos los tiempos omegáticos. Esos tiempos finales, Dios está diciendo, bueno, yo en mi beneplácito, en mis cálculos, he planificado a través de Cristo y en Cristo dar a conocer todo lo que tiene que ver con la unidad. La unidad. Y esa unidad tiene que comenzar con la iglesia. Y dice así, de reunir todas las cosas. Aquí Pablo utiliza una palabra que es sinantó, una palabra griega, sinantó, que tiene que ver básicamente con reunir completamente de nuevo. ¿Me escuchó eso? Reunir completamente de nuevo, volver a unir lo que supuestamente en el pasado estaba unido. Algo pasó, algo ocurrió que vino la separación. El hombre estaba unido a Dios. El hombre estaba unido a su mujer, a su esposa. El hombre estaba unido a otros hombres, comenzando con sus propios hijos. El hombre estaba unido a la naturaleza. El hombre estaba bien claro de lo que él era. Es decir, si podemos decirlo, estaba unido consigo mismo. Pero luego de la entrada del pecado, eh, esto trajo como consecuencia la separación. Y todo comenzó a ser diferente. Entonces, Dios, el hombre se separa de Dios y Dios tiene que tomar medidas porque el hombre no estaba apto para recibir toda la instrucción necesaria y alcanzar la perfección. Recuerden que él fue formado, tenía que crecer y luego ser perfeccionado. Pues no pudo ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque entró el pecado en el mundo y el pecado hizo la separación entre el hombre y Dios. Hubo una separación entre el hombre y la mujer. Ya el hombre no comenzaba a ver a la mujer como tal. ¿Eh? Es por eso que él la llamó luego que era la madre de los vivientes y nada más. Y se transformó prácticamente en un objeto sexual o sencillamente para que pariera ahí. Ya hubo una separación entre el hombre y la naturaleza. Ya la naturaleza no iba a responder en la medida en que Dios le prometió cuando le dijo que la cuidara y que la trabajara. Ahora todo estaba separado. Ahora la naturaleza iba a responder a la equivocación en la que el hombre arremetiera contra la naturaleza y va a recibir una contra de parte de la naturaleza misma. Y lo más difícil es que ocurrió la separación entre el hombre mismo, porque el hombre mismo con el pecado, él no se aceptó, él no se extravió un tanto y esa es la razón por la que le dio vergüenza verse desnudo. ¿Por qué? Porque no se aceptaba a sí mismo, tal cual como era. Y todo eso ha continuado. El hombre no se acepta a sí mismo. Eso es la razón por la que vienen las operaciones para ponerse otros senos, porque no están contentos ni felices con los senos que las mujeres tienen. Muchas mujeres optan, a mí me ha tocado, en ocasiones se me han acercado algunas hermanas, me han dicho, pastor, mire,
yo quiero cambiarme los senos. Y yo le digo, ¿y que no estás contenta con los que tienes? Esos son los que tienes. No, no, es que hay una medida que ofrece el sistema del mundo, medidas que son para vender, para venderse como sexo. Y entonces tuve que darle una explicación. Si esos son los que Dios te dio, tienes que estar contenta con eso. El hombre no está contento consigo mismo. Por eso se mandan a poner senos y otras partes del cuerpo, porque no están felices consigo mismos y se cambian el color de la piel y de los ojos, en fin, todo, pero eso es producto del pecado, porque trajo la separación con él. Ahora bien, mis queridos hermanos, es en Cristo Jesús que nosotros podemos volver otra vez a la unidad, a la unidad. Dice la palabra del Señor que en Cristo Jesús, que es lo que declaran los versículos desde el 3 hasta el 14, que nosotros fuimos en Cristo, nosotros fuimos sellados, que nosotros fuimos aceptados, adoptados hijos suyos, nosotros fuimos escogidos. En fin, todas estas cosas que dice el apóstol en estos escritos de Efesios, nos están diciendo que todo eso se planificó para el tiempo final y en donde nosotros debemos estar conscientes todo lo que ha hecho Dios a través de Cristo Jesús y nosotros como iglesia que somos ahora su cuerpo. Y nosotros tenemos que funcionar buscando la unidad del Espíritu, porque el Espíritu ahora, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad que está trabajando en función de que nosotros podamos alcanzar todo lo que Dios ha planificado en términos de salvación para el hombre, por medio del Evangelio, que es la metodología con la cual el reino de Dios se establece en esta tierra. El reino de Dios se acercó en la persona del Señor Jesucristo. Él lo dijo, el reino de Dios se ha acercado, aquí estoy yo. Y es necesario que ese reino se establezca. Y cuando el reino se establezca, el reino mismo trae la dinámica de conseguir la unidad que se perdió por causa del pecado. Esa desunión, esa separación, nosotros tenemos la ocasión otra vez de conseguirla, es por medio de Cristo Jesús y es el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda. Esta es la razón por la que dice aquí en las Escrituras que además de ser escogido, predestinado, adoptado, que fuimos también redimidos, pero sobre todo, escúcheme esto, sobreabundados para con nosotros, dice aquí, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque es necesario que entendamos lo que Dios está haciendo. Esto no se conocía. Esto es de Cristo para acá. Ya en Cristo Jesús, nosotros debemos entender que la iglesia ya lo tiene todo desde la perspectiva de Dios. Ya todo está listo. Dice el capítulo 4, es muy importante eso. Y me adelanto un poco más en lo que estamos compartiendo en este momento. Dice en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre. Entonces aquí están los requisitos. Aquí comienzan los requisitos. Se requiere que para que nosotros volvamos a participar de la unidad con la cual Dios está trabajando en Cristo Jesús por vía del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, se requiere que nosotros estemos apercibidos de estar manejándonos en la humildad y en la mansedumbre. Dice aquí,
soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ah? Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Sí, nosotros, en otras palabras, tenemos que empezar a fructificar, que lo compartimos en otras oportunidades. Fructificar es permitir que lo que Dios dice que tenemos, que somos en Él, todos los atributos que de Él tenemos que trabajarlo. Tenemos que dejar que fluya lo que está en nosotros, el fruto del Espíritu Santo, que tiene diferentes manifestaciones: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo en la carta que le escribe a los de Galacia. Bueno, se supone que la iglesia ya tiene, desde la perspectiva de Dios, ya tiene el hecho de que somos un cuerpo, un espíritu, que fuimos llamados a una misma esperanza, de una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Esto es bien claro. Se necesita que tengamos conciencia de que nosotros nos congregamos para aprender a vivir buscando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es la paz lo que vincula, y por eso Pablo hablaba a los de Corinto en una oportunidad de que hablaba de la necesidad de coyuntural o coyunturar las funciones que se ejercen dentro de las actividades congregacionales, hablando de los ministerios. Necesario es que pasemos por encima de las envidias y de todas estas cosas, los celos. Con eso no procuramos la unidad. Nosotros procuramos la unidad dejándonos llevar por el Espíritu Santo de Dios, que nos da una sabiduría y un entendimiento, una inteligencia espiritual capaz de visualizar y entender lo que Dios está haciendo en este tiempo para unirnos como cuerpo, que necesitamos una interdependencia ministerial. Una interdependencia ministerial. Nos necesitamos mutuamente. A partir del capítulo 4 y del versículo 7 en adelante, entonces se habla de las herramientas que son en términos de dones dados a la iglesia, dones ministeriales, que aunque haya variedad de dones, en esa variedad está, digamos que el secreto para que nosotros podamos complementarnos los unos a los otros en la edificación que necesitamos y que obviamente nos va a llevar al plano de la unidad como cuerpo. No se nos olvide, alabemos, glorifiquemos al Señor cada vez que nos reunamos, cantemos alabanza, no perdamos la oportunidad de entender y entrar en la dinámica de lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo, porque si están escritas es porque las necesitamos, pero hay otra que tiene que ver con las enseñanzas. Enseñemos en las congregaciones, enseñemos, llevemos doctrina. ¿Cuál doctrina? La sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que el Espíritu Santo de Dios nos está trayendo para que consigamos la unidad. Dios, repito, Dios está tratando otra vez ahora, de la cruz para acá, de los últimos tiempos, a través de la iglesia, que se maneje como cuerpo. A ver, muchas personas creen que el concepto de vida de cuerpo no es necesario en la iglesia. Creen que llevar una vida de ermitaño
es beneficioso. No, al contrario, esa persona se priva de participar de otras bendiciones que Dios preparó para el cuerpo bien coyuntuda. A ver, coyuntado. Es necesario que las personas no piensen que pueden estar aislados. Por eso eh, es necesario congregarse. No como otros que, no, hoy eh, yo me congrego a través de las redes sociales. Yo me voy a, a cualquier plataforma y yo me congrego y yo escucho a quien yo quiera. No, eso es un paliativo, hermano. Es un paliativo. Esto de las redes y de las plataformas, eso es para buscarlo, sí, como no, nos exponemos en un momento determinado para estudiar, para informarnos, pero la dinámica de congregarse es necesaria porque en la iglesia es donde asumimos compromisos de la unidad, de la vida de cuerpo en la iglesia. Usted desde allá, desde la casa, usted no asume ninguna responsabilidad con nadie. Y aunque usted pueda decir, no, yo hago un compromiso con Dios, en cualquier momento lo viola. Violenta el compromiso que puede establecer con Dios. Pero en la iglesia, primero cuando nosotros nos vamos a la congregación, vamos, estamos atendiendo y diciéndole al Señor, Señor, gracias por darnos un pastor. Gracias por darnos un ministro, que esto es lo que se refiere el capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que podamos ser edificados, para que cada uno se encuentre haciendo las obras que le corresponden, para que cada quien, no cualquier obra, no es la que usted se imagina o la que le dicen por allí. No, cuando usted va a una congregación es porque Dios lo lleva allí. Dios lo lleva allí y allí usted tiene que congregarse y le debe dar gracias a Dios que tiene una bendición que se llama pastor. No, y no porque yo sea pastor. Yo también me he congregado y porque necesitaba una palabra pastoral, yo me congregaba. Porque yo estaba apercibido de la necesidad de que alguien me diera de comer. Entonces, no solamente en las congregaciones, en el seno de la iglesia, Dios ha provisto no solamente pastores, ha provisto maestros. Por eso es que entonces aparece la palabra, trae alguna enseñanza, trae doctrina. Los maestros, tanto como los pastores, traen una palabra que nos enseña y que eso contribuye a nuestra edificación. Pero no solamente eso, hay también profecía, hay apostolado, hay evangelista. Toda esa variedad la necesitamos. Todo ese ministrar lo necesitamos. A ver, en Israel es muestra que en lo natural, en la historia misma de Israel, en los aspectos naturales e históricos, nos demuestra que una cosa es salir de Egipto en busca de la tierra prometida, que fue Canaán. Salir de Faraón es el equivalente a salir de esclavitud donde el diablo nos tenía cautivos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces salimos por el brazo de Dios, por el mensaje de la cruz. Nosotros salimos y llegamos a Jerusalén. Pero en Jerusalén, el pueblo de Israel se extravió y fueron llevados cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Porque Babilonia significa confusión. Pero cuando el pueblo de Israel necesitó salir de Babilonia, de otro tipo de esclavitud, ya no muerto en delitos y pecados, sino en un tipo de esclavitud que te cambiaba el nombre. Porque lo que hicieron con algunos israelitas fue cambiarles el nombre. Ya Daniel no se llamaba Daniel, sino Belsasar. Sadrach, Mesach y Abednego son nombres que son de dioses de Babilonia. Y cuando a ti te cambian el nombre, mi hermano, el sistema del mundo te cambia el nombre, te pone a adorar cosas que no tiene que adorar.
Pero para poder salir de esclavitud, de confusión, de Babilonia, Dios usó la pentaunción. Y usted me dirá a mí, ¿cómo es eso? Sí, Dios usó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa unción reposó en la diversidad de los hombres que Dios usó con esas características. Y le voy a decir más. Dios usó a un hombre que tenía un perfil de ser pastor, que fue Ciro. Y Ciro era persa. Pero en él había el componente pastoral. Es más, la Biblia lo recoge en el capítulo 44 y en el 45 de Isaías, donde Dios le dice a Ciro, mi pastor, mi ungido. ¿Por qué? Porque era que se necesitaba de esa unción, de ese ministrar, de ese perfil de hombre con la autoridad que Dios le había dado para que sirviera de tal manera que el pueblo de Israel pudiera regresar de esclavitud a edificar nuevamente el templo, la ciudad y los muros. Y utilizó el ministerio apostólico de Zorobabel, y utilizó a Esdras y a Nehemías, y también utilizó a Ageo y utilizó a Zacarías como profeta. En fin, se necesitó la pentaunción, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para regresar a reedificar el templo, la ciudad y los muros para otra Jerusalén. Bueno, así mismo para la iglesia. Entonces se necesita para salir de Babilonia el mensaje de la pentaunción. Hoy hay muchos cristianos, hay muchos evangélicos, mucho pueblo de Dios que tiene áreas en confusión, mucha confusión. No están bien claros en la doctrina. Necesitamos la pentaunción. Necesitamos el mensaje del Cristo resucitado para poder salir de las áreas donde estamos en confusión y poder definitivamente comenzar a edificar la nueva ciudad. La nueva ciudad. Necesitamos entrar en otro entendimiento. Y esto es precisamente lo que Pablo entendió de parte de Dios, que a partir de la cruz para acá necesitamos reunirnos, porque Dios en Cristo Jesús reunió todas las cosas, todo lo que hay que saber para que entonces nosotros pudiésemos ser edificados correctamente. Esa es la razón, repito, por la que fuimos aceptados en Cristo Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo, adoptados hijos suyos, que fuimos sobreabundados en toda sabiduría e inteligencia para entender este misterio de que la separación se tiene que terminar para que venga la unidad que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y que demos cabida al entendimiento de que en la iglesia hay ministros que coadyuvan, que colaboran, que trabajan en función de que nosotros podamos ser madurados, que podamos ser adecuados. Catartismo es lo que se utiliza allí, para que nos encontremos haciendo las obras que están escritas para nosotros. Obras desde antes de la fundación del mundo, que hoy nosotros tenemos que andar en ella. No cualquier obra, la que nos dicta el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo al perfil que cada uno de ustedes y que yo tengo. ¿Qué le parece, mi hermano querido? Si usted entendió esta parte, bueno, no queda sino detenernos para que podamos aperturar para otra parte, la segunda parte de esta conversación, que es de suma importancia, porque si ya estamos claros de que necesitamos unirnos otra vez. Oye, unirnos verdaderamente, no de palabra. No, hermano, yo estoy unido a usted y le doy un abrazo. Un momento, es en los términos de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Usted se está manejando en la humildad,
en la mansedumbre que se requiere para que haya un vínculo de la paz donde nosotros trabajemos en función de eso. Estamos admitiendo la enseñanza, la estamos clasificando bien para que tengamos bien clara la doctrina, la enseñanza. Esto lo tiene usted guardado en su conciencia, se ha concientizado al respecto. Si usted lo está haciendo, entonces no es en vano el trabajo de Cristo Jesús. Ya nosotros tenemos un Señor, una fe, un llamamiento, un Dios y Padre por todos, en todo y por todo. Sí, pero necesitamos la disposición tuya y mía para trabajar en función de la unidad. Sin esa unidad, no podemos afectar nuestro derredor. Por cierto, caen en el vacío nuestras intercesiones respecto de Israel. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Quiero detenerme en el comentario, por cierto, un tanto encendido, pero es por el gozo, es por la premura de necesitar entender lo que Dios está haciendo con nuestras vidas para reunirnos. Este es el tiempo de la reunión. Y esto es un misterio. Esto era un misterio para el pasado, pero a partir de Cristo para acá dejó de ser un misterio y de empezar a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es cualquier cosa lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere está establecido en la Biblia y es el Espíritu Santo, el Señor activo en la iglesia, el que nos va a dar a conocer los pormenores. Les invito muy cordialmente para que usted pueda, por cierto, esta nuestra conversación de Vida TV, de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Usted pueda compartirla con otras personas. @Vida TV Play. Es la forma en la que usted puede inclusive hacer posible que otros se suscriban. Pídale que se suscriban, que le den al like y que usted pueda compartir este cargamento de ricas bendiciones con otras personas. ¿Para qué? Para que nos consigamos haciendo iglesia, para que tenga sentido el propósito de Dios al pedirnos que nos congregáramos en su nombre. El Señor me los bendiga en sumo grado.